Hola, si has llegado a este vídeo o a mi canal, seguramente eres o vas a ser alumno mío y ya me conoces, pero de todas maneras, a modo de introducción, mi nombre es Pablo Arés, soy matemático y doy clases en la Universidad CEU San Pablo. A lo largo de estos vídeos te enseñaré la belleza de las matemáticas, porque las cosas más importantes en la vida, todas las cosas importantes, ¿verdad?, tienen una M. La música de Mozart, la cerveza muy fría y las matemáticas. Qué mejor manera que pasar una tarde que oyendo a la música de Mozart, concierto 10 para tres pianos, mientras te tomas una cerveza heladita, bueno, no necesariamente heladita, y lees un buen libro de matemáticas. Así que a ver si descubrimos lo bello que son las matemáticas. Esto es la terraza de mi casa, por eso estoy sin mascarilla, aunque estemos en la pandemia. Y bueno, tampoco te voy a enseñar mucho mi casa, que al fin y al cabo es la mía. Lo único que te puedo enseñar, si acaso, es así de paso, ves un poco, pues la super maqueta de mi barco carguero que estoy haciendo y pintando poco a poco. Y para final de semestre espero tenerla acabada y ahora hacer matemáticas aquí. Y empezamos con cálculo. ¿Pero qué es el cálculo? Al fin y al cabo, el cálculo no es nada más que el estudio de funciones y por lo tanto, si queremos tratar durante este semestre con cuestiones de cálculo, lo primero que vamos a tratar es con nuestros principales ingredientes, que son las funciones. Las funciones las habéis visto todos en bachiller, sin ninguna duda, y en el fondo, pues quizá no esté muy claro lo que es una función, pero sí que todos tenemos la idea de lo que es la gráfica de una función. La gráfica de una función nos permite, pues, identificar, como en este caso, donde tenemos una función, la que sea, aquí en verde. Si queremos saber cómo se comporta la función, cogemos un punto, en nuestro caso esté marcado en azul el 12, y simplemente vamos desde el punto hacia arriba en este segmento hasta que nos encontremos con la gráfica de la función. Una vez que topamos con la gráfica de la función, nos vamos hacia el eje vertical, en este caso a la izquierda, hasta que topamos con el eje vertical. Y decimos que el punto A corresponde, la imagen del punto A es el punto f de A, que es 5,72. Esto es una función, pero una función no tiene por qué estar dada siempre con una gráfica. Una función puede estar dada de maneras muy diferentes. Por ejemplo, por una tabla de valores. Aquí tenemos una tabla de valores donde menos te lo podías esperar. En un supermercado que nos convierte las tallas de un sistema a otro. 3242, 3444. Como puedes ver, la tabla de valores es simplemente la función sumar 10. Otra función es simplemente la temperatura máxima de un día. Esta es una función que todos sabemos. Si te miras en el periódico, ¿cuál fue la temperatura máxima de ayer? Pues, no sé, 30, 35. Pero no es una función que tenga una fórmula. Si tuviera una fórmula no hacía falta para nada el pronóstico del tiempo. Poníamos nuestra propia fórmula y sacamos la temperatura. Esta función se define muy claramente cuál fue la temperatura máxima en un día determinado. Para lo cual, la única manera de medirla es con un termómetro que marque la temperatura todas las 24 horas del día y ver cuál es la máxima. Es decir, una función transforma algo, en este caso lo que es un día, el día, a su temperatura máxima. Son conocidas las funciones también como transformaciones. Como puedes ver, las puedes encontrar por todos lados. Transforming point. Entonces podemos pensar en una función simplemente como una serie de reglas o de fórmulas o de tablas que nos transforma una variable x independiente en una variable que se llama dependiente y que escribimos como y o f de y. Entre x y f de x tenemos reglas, fórmulas, tablas y x nos da f de x. Eso es simplemente como tenemos que pensar con una función. El gráfico no es la función. Y no todo gráfico es una función. Por ejemplo, este gráfico de aquí podemos ver que no corresponde a una función. ¿Por qué? Pues si correspondiera a una función, tendría que, dado cualquier punto, podríamos ser capaces de saber cómo se transforma. Por ejemplo, el punto número 1, para transformarlo, pues le hacemos el mismo truco que antes. Subimos hasta la gráfica que nos encontramos aquí y ahora nos vamos al eje de las y. En el eje de las y obtenemos un valor. Pero no hay ninguna razón por que tengamos que ir desde el 1 hacia arriba. Podríamos muy bien ir desde el 1 hacia abajo hasta la gráfica y ahora nos vamos de nuevo al eje de las y. El eje de las y nos da otro valor diferente. Esto no es una función. Una función tiene que tener muy claro
que para cualquier punto solo hay una manera de conseguir su valor f. Para x solo se puede conseguir una manera f de x. Una transformación, como sea esté definida, pero nos produce, para un valor de x, nos produce solamente un valor f de x. Y ahí es donde está la definición de función. ¿Qué vamos a usar nosotros las funciones? ¿En qué las vamos a usar? Por ejemplo, las vamos a usar para intentar predecir. Por ejemplo, la esperanza de vida. La esperanza de vida, tienes aquí un gráfico, la esperanza de vida del mundo en azul, la esperanza de vida en España en rojo, desde 1770 hasta 2015. Existe una función que nos ayude a predecir, aunque no sea exactamente, pero muy bien, aproximadamente cuánto viviremos en el año 2020, o la podemos utilizar para cuestiones económicas. Por ejemplo, cuánto dinero corresponde a cada español del valor del país, lo que se conoce el PIB per cápita. Aquí tenemos PIB per cápita de la India, el más bajo, el mundo, España y Estados Unidos, desde 1816 hasta 2016. Datos por 200 años. ¿Podemos predecir cómo irá la economía española en el año 2025? Bueno, el coronavirus lo ha estropeado, pero intentaremos lo mejor posible. Y hasta el próximo vídeo.